Amados hermanos, muy buenos días. Nos reunimos esta vez para entender lo que es el perdón y nos ayude a la reconciliación genuina que el Señor hoy nos enseña. Acerquémonos en oración. Precioso Padre Celestial, Padre bueno, Padre fiel, todopoderoso, lleno de misericordia, gracia, paz y sobre todo amor, dispuesto siempre a perdonarnos por todos nuestros pecados, por toda forma que te lastimamos y nos prestamos al pecado. Muéstranos, Señor, nuestros pecados, los que nos alejan de ti, los más ocultos y disimulados. Escudriña nuestros corazones y renuévanos. Te rogamos para que con corazones limpios de todo pecado, en un tiempo íntimo contigo, entremos en tu presencia, sintiendo tu amor y poder. Y esta mañana entregaste nuestra alabanza y adoración con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, y morar en tu gloria y esplendor. Meditar en tus maravillas y cada día tu nombre bendecir, porque tú, Señor, eres más hermoso de lo que hemos pensado y más grande de lo que imaginamos. Las generaciones te cantarán tu misericordia, alabarán, porque
Tú eres nuestro Dios, nuestro protector, y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Señor, levántame y sálvame. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y quiero responderte, mi Señor, estar atento a ti, seguirte, mi Jesús. Te pido con amor, hazme un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió.
Soberano e inmortal, coronado en majestad, mi Dios, mi Padre, a ti clamo hoy, Señor, para presentarte mi agradecimiento, porque atiendes mi necesidad, porque me das paz y sacias mi vida de verdad. Y si no es hacia ti, ¿a quién iré?
quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tendrá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría Cristo, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Solo a ti puedo acudir, mi Jesús, escúchame. No puedo vivir sin ti. Tú eres mi primer amor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma
Oración congregacional. En señal de reverencia, inclina tu rostro, iglesia. Concéntrate en las palabras que vamos a escuchar y deja todas tus preocupaciones, porque estás en la presencia de Dios Todopoderoso. Señor Dios y Padre nuestro, ten compasión de tu iglesia y dale tu bendición. Perdóname, Dios mío. Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas, y con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a tu iglesia. Vuelve a levantar sus muros, entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces, y en tu altar se presentarán sacrificios en tu honor. Esta mañana queremos entregarte nuestras vidas en ofrenda de olor grato. Acepta nuestro sacrificio a través de este culto de adoración. Oramos por las autoridades nacionales, porque tú las has designado. Tu soberanía, poder y tu voluntad son perfectas. Te pedimos sabiduría para la presidenta Yanine Áñez. Oramos por los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los senadores y los diputados, los candidatos a la presidencia, que obren con prudencia. Oramos por la población en general. Cuida por favor a tu iglesia, que seamos libres de contagios del COVID. Escucha nuestras oraciones por la comunidad cristiana de restauración. Queremos ser una iglesia que viva el Evangelio, que nuestro primer pensamiento, nuestra prioridad seas tú, Señor. Que desde la mañana hasta la noche no dejemos de hacer tu voluntad y que podamos vivir tus enseñanzas en obediencia. Oramos por el pastor Carlos para que su ministerio honre tu santo nombre y edifique tu iglesia. Que sirva, Señor, con temor y con temblor, como quien tiene cuidado de lo que tú le has encargado. Oramos por los diáconos y diaconisas, por los coordinadores de los ministerios, de varones, de la sociedad femenil, de las células, el estudio bíblico, el ministerio de la familia, los jóvenes, el grupo de alabanza, OANSI, la escuela dominical. Bendice por favor, Señor, las reuniones de edificación de la semana. Renueva nuestra mente y haz que nuestro corazón se afirme en tu fe. Oramos por nuestros adultos mayores, agradecidos porque los cuidados que reciben a través de sus familias les otorgan paz, armonía y comprensión, y que sus vidas estén llenas y gocen de salud y todas sus necesidades estén cubiertas. Te agradecemos por Nelly Goitia, por María Elena Meavi y Hortensia Pacheco. Gracias.
Dios por Alicia Cabezas y Amanda Sarco. Gracias por la salud y los cuidados que tienes con mi papá Floren a través de la familia. Te damos gracias por Miriam, la mamá de Alex, por el ministerio de Jorge Canedo, por el ministerio de Gastón Castillo, sus planes futuros de viaje, su obra de evangelismo. Oramos por Otilia, la mamá de Marlene, oramos especialmente por su tía Irma, que sea tratada en sus dolencias del pulmón y del estómago con propiedad, Señor. Te pedimos paz al corazón de Rosemary Monroy por la partida de su hijo Fernando. Bendito Padre, presentamos nuestras oraciones por quienes se encuentran delicados de salud. Te encomendamos sus vidas para honrarte a través de ellas y que sean testimonio de tu poder y misericordia. Rogamos por la intervención quirúrgica de Claudia Flores. Te pedimos por la salud y el estado de ánimo de Alejandra Cejas y te rogamos que le otorgue sanidad a su hijo Andrés. Oramos por la salud de Mercedes Vascopé y de su hijita Simón. Te pedimos por la salud de Hugo Ortiz, sus hijas y sus nietos. Te agradecemos por los tratamientos de Gloria Álvarez, de Jaime Pinaya, de Tito y especialmente de Rosemary Segarra. Elevamos nuestras oraciones por Erika Velasco y Edith Flores, por Marcelo Rodríguez, hijo, y te pedimos por nuestra hermana Dionisia. Te agradezco por la salud de mi esposa Marlene, por el tratamiento de Guadalupe Ortiz. Oramos por la salud de mi hermana Roxana. Oramos por la vista, por el tratamiento que debe recibir Claudia Valencia, el tratamiento que está siguiendo su hijo Ian. Te pedimos por sanidad y que calmes los dolores de nuestra hermana Marcia Monroy y le libres de todas esas preocupaciones que la afligen. Te rogamos por la salud de Gastón Castillo. Oramos por Wilfredo, Rosalía y Lola Claros en su lecho de enfermedad. Oramos por la salud del niño José Duarte, por Matías y Victoria, nietos de Goyo Monroy. Oramos por la mamá de Elizabeth Solís. Te pedimos por la salud de Betty Ricaldi Delgado. Alivia sus dolores, Señor. Te suplicamos y encomendamos en nuestras oraciones la vida y la salud de Aurelio Navia, tío de Carlos Sandoval. Alivia sus dolores, Señor, y dale paz a la familia. Perdona nuestra ansiedad y el temor. Queremos tener la fe suficiente para ver tu gloria, para descansar en tus brazos y confiados esperar en ti, poderoso Señor. Queremos encomendarte a nuestras familias, que las restablezcas, que vivan tu voluntad unidos y glorifiquemos tus obras, que tu iglesia sea el ejemplo de familias restauradas, que hacen que tu nombre sea santificado. Oramos por la familia Tamayo Aguilar, por la familia Centeno, Jordán, por los Valdés Duarte, por los Tamayo Alcoces, por la familia Ortiz, por la familia Rodríguez Valdés, por la familia Delgadillo Pacheco. Oramos por la familia Blondel Salas. Gracias, Señor, por ellos. Te pedimos por Ana Arancibia y sus hijos, por la familia de Geraldine Gutiérrez. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en ellos. Oramos fervientemente por la familia Maquera. Te pedimos por la restauración de la relación entre Gastón Castillo y su hija Stephanie. Te suplicamos por Roberto, Andy y el papá de Alejandra, por la relación entre Susi Espinosa y su tío Jorge y su dueño de casa. Señor, permite que todo vaya en paz. Encomendamos a los hijos y nietos de Cococha en los Estados Unidos, a Nicole, hija de Connie en España, el futuro laboral de Claudia, hija de Roxana. Te agradecemos por Alicia, hija de María Elena. Oramos por la familia de Claudia Flores. Deseamos que tú, Señor, les fortalezcas y les des salud. Oramos por la familia de Andrés Cortés. Dales esperanza en ese tema legal tan difícil de soportar. Te agradecemos por la provisión perfecta a tu iglesia, con fuentes de trabajo, y te rogamos que la prosperes en sus ingresos económicos. Bendecimos la vida de quienes obedecen al cumplir con sus ofrendas para que tu obra prosiga en su misión de predicar el Evangelio, porque de ti recibimos todo lo que tenemos. Te rogamos por nuestros hermanos que necesitan un trabajo estable. Oramos por Jorge García,
por Paola Mendoza, por Claudia Flores, por Tito Centeno. Dale, Señor, una oportunidad a Fabricio Ortiz, a Raquel Camacho, a Marcelo y Gonzalo Rodríguez. Te pedimos por el futuro laboral de Tito Jordán, de Alejandra Cejas, de Fabio Bernal, de Viviana Cuadros. Pon sabiduría en ellos para tomar la decisión correcta y que honre tu santo nombre. Deseamos que prosperes el trabajo de nuestros hermanos para que tu presencia se magnifique en el éxito de cada uno. Que tu poder sea manifiesto en la forma en que tú los bendices y todos te demos gracias a ti, que eres el único proveedor y dador de vida. Te encomendamos el trabajo de Angélica Vascopé, Señor, prospérala. Oramos por el trabajo de Delina Vascopé, dale paz, Señor. El desarrollo de la actividad militar de Gerson Brito. Pon sabiduría en él, Señor. Bendice los ingresos de Yarmar Velasco y Javier Pinto. Bendice el trabajo de Virginia Valdés. Derrama ricas bendiciones sobre todos los planes de Marcelo e Isabel Mendieta. Te agradecemos por el trabajo de Yesenia Monroy. Encomendamos el proyecto de Andrés Rodríguez, el trabajo y el proyecto que prepara de Idamia Ramos. Bendice, Señor, el emprendimiento de Ricardo Rojas y Tatiana Sanabria. Duplica, Señor, prospera las ventas de Yael Pareja y el negocio de Cristian Ferreira. Te pedimos que prosperes el trabajo de Priscila de la Vega, que bendigas el nuevo emprendimiento de Angélica Méndez, Señor, y beneficies a todos esos pueblos desprotegidos. Esperamos con ansias el inicio de actividades del Catering de Génesis Quintanilla. Te rogamos que prosperes los ingresos de Daniel Arévalo. Deseamos éxito para Jacqueline Patiño en los Estados Unidos. Ansiamos siempre que les vaya bien a Ramiro y Gisela. Prospera el trabajo de Gustavo Delgadillo y de Fernando Aguirre. Bendice el trabajo de Daniel Bocal y prospera el trabajo de la empresa de Luis Monroy para que su estadía en los Estados Unidos sea beneficiosa para la salud de sus pequeños hijos. Y bendice con provisión las ventas de Jackie Valdés. Ayúdale a Iván Castillo en sus asuntos legales. Permite, Señor, el financiamiento del proyecto de la construcción para ordenar mis obligaciones con terceros. Gracias, Dios amado, porque podemos poner nuestras oraciones delante de ti. Y te agradecemos por tu iglesia, por quienes en obediencia a ti están en la congregación y disfrutan de las bendiciones que derramas sobre sus vidas. Oramos en acción de gracias por el nacimiento de Agustina. Bendice a sus papás Richie, Valeria y su hermanito Santiago. Derrama tu gracia sobre Daniela Crespo, sobre Danitza Mamani, sobre Viviana Cuadros y su mamá Rosita. Te pedimos por Claudia Taborga y Tania. Te suplicamos por todos nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Oramos por Matilda y Milo, hijos de Viviana, por Juan Carlos, hijo de Rosalí, y su esposo Freddy Rojas, por Aurora y Teresa, abuelitas de Rebeca. Te pedimos porque te conozcan Lorenzo Mamani y Aide Martínez, papás de Danitza, y Mario Nava, papás de Chester. Gracias por lo que haces en la vida de estos adultos mayores. Oramos por Alcira Fernández, mamá de Ingrid, por mi hermano Fernando y su familia, por Fernando Blondel y sus hijos. Te pedimos por Stephanie Castillo. Oramos por Delmar Bilbao, para que se incline a ti, Señor, dejando los ídolos. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Queremos depender de ti, que tu palabra nos limpie de pecado y que tu iglesia tenga la mirada puesta en ti para que seamos más parecidos a Jesús. Deseamos que transformes nuestra mente y corazón a través de la prédica de esta mañana. Que tus palabras, recibidas a través del siervo escogido, reflejen solo lo que tú quieres decirnos. Deseamos ser una iglesia que vive el cristianismo verdadero, que avance en el conocimiento de tu voluntad y se aparta del pecado. Nos encomendamos en el resto del culto y en la celebración de las alabanzas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, amada Iglesia. Hoy tendremos la lectura bíblica de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 20. Y dice así: Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendiciones, amados hermanos, tengan un hermoso domingo. Dios los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos reunidos en esta mañana de domingo para celebrar el culto de adoración. Pero vamos a hacer una pequeña introducción hablando de algo que va a suceder el próximo domingo. El próximo domingo tenemos las elecciones. Si es que en esta semana que viene no pasa nada raro, pero tenemos las elecciones y ahí va a ser la primera vez, digamos, en un tiempo de elecciones que el culto se realice el mismo domingo, porque se lo va a realizar el mismo domingo, no va a ser el sábado como en anteriores oportunidades, porque no hay razón de hacerlo. Solamente tengan cuidado, porque saben ustedes que por el número de carnet que tienes, debes ir en la mañana, los que tienen del 0 al 4, y del 5 al 9 en la tarde. Entonces, los del 5 al 9 están totalmente libres porque van a ir en la tarde. Pero los que van a ir en la mañana, tomen precaución para ir de repente temprano. Van a atender desde las 8 de la mañana. Entonces vayan temprano porque va a ser la forma en la que ustedes lleguen a sus casas, cumplan con su obligación y pues puedan asistir al culto. Así es que cada uno tome su responsabilidad. Y el momento de votar, simplemente pídele al Señor que guíe tu pensamiento y tu corazón para hacer lo que corresponde hacer. No te sientas obligado ni forzado por ninguna inclinación. Yo no te sugiero absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto es una relación tuya con el Señor. Y Él es el que te guía y te va a decir con qué voto que tú hagas estarás en paz. Por lo tanto, no estamos hablando de una instrucción, una obligación teológica a la que debemos someternos para poder hacer lo que corresponde como ciudadanos. Nuestra obligación es cumplir todas las normas del país de manera apropiada. Lo demás depende de tu relación con el Señor. ¿Por qué? Cuando la relación con el Señor no está armoniosa, no está sujeta y tiene sus altibajos, entonces lo que sucede es que caes en pecado. Y de eso vamos a hablar hoy día. De eso es de lo que vamos a hablar, no de las elecciones. Hablar de la doctrina del pecado no es muy atractivo para muchos. La gente no se siente complacida al escuchar esta parte de la Escritura porque les hace sentir muy mal. Esto es porque su conciencia los acusa. Y también porque en cierta manera este conocimiento implica reconocimiento de un comportamiento pecaminoso. Requiere confesión y arrepentimiento. Sin embargo, la doctrina del pecado es sumamente necesaria para tu crecimiento espiritual. En primer lugar, porque sin esta doctrina todo el Evangelio pierde sentido. Si no hay pecado, entonces no hay condenación. Por consecuencia, ¿por qué tendrías tú que necesitar de un Salvador? ¿Por qué debería yo acudir a un Salvador? Sin este conocimiento, sin saber exactamente de lo que se trata el pecado, la gente no puede llegar a los pies de Cristo. Es más,
Sin este conocimiento, los creyentes no pueden crecer espiritualmente. La madurez cristiana requiere de una vida de completo arrepentimiento, constante arrepentimiento, sincero. Claro, la pregunta es, pero ¿de qué vamos a arrepentirnos si no sabemos en qué hemos pecado? Una doctrina muy pálida acerca del pecado engendra pequeños fariseos, por un lado, en la Iglesia de Cristo, o cristianos arrogantes que creen que no tienen fallas. Todos los seres estamos infectados por una enfermedad espiritual mortal. Esa enfermedad es el pecado. Pero muchas veces los cristianos son indiferentes y no estudian la Biblia para conocer más sobre este mal que afecta y destruye a todos los seres humanos. Podríamos repetir una sabia expresión: la ignorancia mata. En cuanto al origen del pecado, muchas veces se dice que se originó en el huerto del Edén, lo cual no es así. El primer pecado apareció en el cielo, y los primeros pecadores no fueron Adán y Eva, sino un ángel llamado Lucifer, que luego del pecado se convirtió en Satanás, un ángel del cielo, que era importante y que cayó en pecado. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¡Qué triste desenlace! ¡Qué triste historia! Estando al lado de Dios, terminó derribado hasta el Seol, solo porque se dejó llevar por el pecado de la soberbia. Ese horrible pecado que tantas almas arrastró al infierno. Pero los seres humanos obviamente no iban a quedar a menos. Y el primer pecado de los seres humanos está atribuido a Eva y Adán, en ese orden, que fueron tentados por Satanás a caer en el mismo pecado que hizo que éste fuera lanzado del cielo. ¿Cuál fue ese pecado? Querer ser como Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, dice el relato de Génesis 3:45, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El pecado entró en Adán y Eva, y ese pecado ha sido transmitido de generación en generación a todos los seres humanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De hecho, la raíz de muchas debilidades espirituales es el orgullo. Puedes creerte de repente demasiado firme y valerte de tus fuerzas. Puedes estar pensando equivocadamente, sin recordar que la fuerza del cristiano está en reconocer lo débil que es y lo poderoso que es Dios. Por esa razón, hoy hablaré sobre el pecado y su importancia para tu vida espiritual. Esta prédica cristiana estará basada en Romanos 3, del 10 al 26, un pasaje donde Pablo define claramente la miseria del hombre, pero también ofrece un antídoto para todos los males del ser humano. ¿Qué significa pecado?
Bueno, la mejor palabra en el original para comprender lo que significa el pecado es la palabra griega amartia, que representa errar al blanco. Es decir, que pecar es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios, obrar fuera de sus propósitos, de lo que dice su palabra. Es por eso que no podemos decir que hay pecados grandes o pecados pequeños, pues todo aquello que está fuera del blanco de Dios es pecado. Y vamos por el punto número 1 que dice que nadie hace lo bueno. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ser justo significa tener cualidades morales internas sin ningún pecado, que obedece a Dios en todo y que vive gozoso de hacer la voluntad del Padre. Es importante ver que el texto habla más del ser que del hacer. No hay ningún justo, nadie que no haya sido contaminado por el pecado. Es decir, que el ser humano no es pecador porque comete pecado, sino porque nace pecador. Su naturaleza ya nace afectada por el pecado, de generación en generación, como bien lo reconoció David. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pablo mira la condición humana de arriba abajo y empieza con la cabeza y dirige hasta los pies, como una especie de estudio de rayos X del pecador perdido, de pies a cabeza. Y esta mirada a la condición humana realmente es deprimente. ¿Cuál es el punto? El apóstol Pablo quiere que comprendas tu completa inhabilidad de salir de esa condición por ti mismo. La caída toca cada parte tuya y el inventario de partes del cuerpo corrompidas por la caída lo demuestra. Dios no encuentra a ningún justo. Y es porque no hay ningún justo. No es que haya algunos y de repente Dios no los puede ver. Nunca ha habido un hombre verdaderamente justo, aparte de Cristo Jesús. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie tiene la capacidad de entender la gran miseria en la que se encuentra. Y es tal la condición en la que está que no sabe siquiera cómo solucionarla. Nadie sabe el mal terrible en el que está, ni tampoco conoce lo que le agrada a Dios. Su razonamiento está completamente cegado por la dureza de su corazón a causa del pecado. Por eso no hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Todos están ciegos por culpa del pecado. Muchos viven engañados pensando que el hombre por su propia cuenta busca a Dios. Y hasta afirman, son capaces de decir que las religiones y todos los rituales y prácticas desde el principio de los tiempos muestran que el hombre verdaderamente está buscando a Dios. No, para nada. Si el hombre inicia esa búsqueda, no es para encontrar al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. El hombre busca ídolos para adorar, pero esos ídolos son hechos por él mismo.
Muchos han pasado por esta forma de adoración. Yo lo hice, hasta de repente tú también lo has hecho. Pero no era porque estábamos buscando a Dios, no, de ninguna manera. Todo eso siempre fue religiosidad vacía. No es comunión con Dios, no es buscar a Dios. De hecho, Dios no está en esa religiosidad en absoluto, porque nadie busca a Dios. Nadie ha encontrado el camino correcto para llegar al Dios verdadero. Los dioses que siguen muchos son falsos, son creación humana. Así que cuando creen en una deidad, no buscan a Dios. Están reclamando porque las iglesias se abran. Y no estamos hablando de una sola religión, de todas ellas. ¿Para qué? Para calmar su ansia de querer hacer creer, primero a ellos mismos y después a los demás, que van a esos templos para buscar a Dios. Nadie tiene motivos sinceros al buscar a Dios. Todas sus motivaciones son egoístas. Siempre están buscando algún beneficio de esos supuestos dioses. Y nadie tiene la capacidad por sí mismo de volverse a Dios. Si del hombre dependiera, si de él fuera su potestad, el hombre jamás iría a Dios. El hombre ama el pecado y le encanta estar en esa condición. Así es que no te extrañes si de repente tú te empiezas a sentir que verdaderamente habías estado en una condición diferente a la que creías haber tenido. Nadie busca a Dios porque nadie desea hacerlo. En consecuencia, nadie hace lo bueno. Bueno, esto está muy claro. Nadie tiene la capacidad de cumplir perfectamente la ley de Dios. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Así que no hay nadie que tenga nada moralmente bueno que ofrecer delante de Dios. Por eso es que se hicieron inútiles. La palabra esta inútil tiene la idea en el original de fruta podrida. Habla de algo que es malo de manera permanente y por lo tanto ya sin uso. El pecado te inutiliza y te pone en condición descartable y sin posibilidades de mejorar. Solo ponte a pensar cómo es una fruta podrida. ¿Puedes cortarle todo y sacarlo podrido? No sabes hasta dónde ha llegado. Cualquiera que se encuentre en esa condición está definitivamente perdido. Pablo creía que la gente sin Cristo era mala, pero no tan mala como para no poder ser salvada. Estaba convencido de que lo que Cristo había hecho por él, lo podía hacer por cualquier otro. Yo realmente agradezco al Señor que haya visto en mí una fruta podrida, sin remedio, y que no solamente haya cortado las partes podridas, sino que Él haya trabajado de tal manera en mi vida, que ahora sí verdaderamente soy una fruta, totalmente restaurada y restablecida por Él. Y eso lo ha hecho con todos sus hijos. Pero el punto número 2 dice es que todos hacen lo malo. Romanos 3, del 13 al 18, sepulcro abierto es su garganta.
Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por la terrible influencia que ejerce el pecado en tu cuerpo, dice el apóstol Pablo que utilizas tu lengua para el mal. En este caso, no es solo que no haces lo bueno, sino que también haces lo malo. Pucha, qué empeñosos que somos realmente en hacer las cosas malas. Y esto se ve muy rápidamente en la forma que tienes de usar las palabras. Analiza lo que dices. Analiza lo que dices y compara con esta parte de la Escritura. La alegoría que utiliza es terrible. Dice que la garganta es como un sepulcro abierto, lo que demuestra que la forma de hablar de los hombres enseña lo que hay en su corazón. Un sepulcro, bueno, lógicamente lleva dentro un cadáver, y nada raro y putrefacto. De igual manera, la forma de hablar del hombre ejerce su capacidad pecadora y demuestra lo podrido que está su corazón. Como dice el Señor Jesús, la boca saca a luz lo que hay en el corazón. Nuevamente te vuelvo a decir, hermano, analiza lo que estás diciendo, analiza cómo lo estás diciendo y también por qué y para qué lo dices. Les decía el Señor Jesús a los fariseos, porque ellos estaban ahí santificándose, y les dice: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si podríamos ponernos a hablar de botánica, diríamos: ¿qué clase de árbol eres tú? Y no hay muchos árboles, les diré. No hay una gran variedad de árboles, solo hay dos: árbol bueno y árbol malo. ¿Qué fruto es el que muestras tú frecuentemente? En ese ejercicio perverso de hacer mal uso de las palabras, se ve que puedes usar tu lengua para distorsionar la verdad, para engañar a otros. Bueno, ¿quién no ha dicho una mentira? ¿Y quién no ha perjudicado a otro por no decir la verdad? Todos somos culpables de este pecado. No digo que todos lo estén ejerciendo en este momento, pero en algún instante ha habido algo de esto. Qué lamentable es que esa muestra de pecado, que es el más corriente en la vida de las personas del mundo, pueda verse también en la iglesia. Es terrible el no decir la verdad y usar la mentira como un método de alivio, de repente para justificar un pecado más horroroso y que lógicamente tiene que ser oculto por una falsedad. Si faltaba una forma de identificar la dura cara del pecado, es ver que debajo de la lengua se encuentra veneno de áspides. Pablo dice que las palabras son como el veneno de las serpientes. Cuando las usas para dañar a otros, tus palabras a veces son tóxicas. Otra vez te recuerdo, ¿escuchas lo que estás diciendo? Especialmente cuando peleas, especialmente cuando discutes o especialmente cuando quieres imponer tu criterio.
si escucháramos bien las palabras que dice el apóstol Pablo, podrías descubrir que dice que las palabras dichas de ese modo están llenas de maldición y de amargura. Y te llevan pronto a juzgar, a acusar, a condenar a tu prójimo injustamente. No queda duda que esa condición te arrastra a hacer promesas que sabes que no vas a cumplir, a asumir compromisos sin responsabilidad, a ofrecer lo que sabes que no vas a poder dar. En consecuencia, todo esto te hace perder la buena comunión con el Señor y en consecuencia pierdes la paciencia, la paz, el buen humor y hasta te arrastra a quedar enfermo de depresión. Bueno, ni qué decir de los arranques de ira que se ven manifestados en las palabras, cuando no mides el daño que vas a causar. El pecado tiene una cara abominable cuando sale de tu boca. Pablo advierte que casi todas las partes del cuerpo son culpables. La garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies, los ojos, están llenos de pecado y rebelión contra Dios cuando el pecado ha tomado bajo su control a ese cuerpo. Y como no podía ser de otra manera, pues hacen el mal a su prójimo. Ahora, no solo es que usan las palabras para hacer el mal, sino también dice que se comportan hostilmente con los demás, presurosos a derramar sangre, rápidos para herir a otros. No conocen caminos de paz y provocan conflictos. Bueno, es más o menos como si quisieran generar una guerra o causar una muerte masiva. Pero de forma más corriente, lo hacen mediante el odio, la ira, el rencor, hacen daño a su prójimo. ¿Quieres más detalles? Bueno, lee los periódicos. Por ejemplo, se reportó que en este año los asesinatos alcanzaron una cifra récord en la ciudad de La Paz y el Alto. El pecado está campeando. Y la razón de todo es que no tienen temor de Dios. Esto resume todo el pensamiento acerca del pecado y de sus terribles consecuencias en las personas. Cada pecado, cada rebelión contra Dios sucede porque no tienen el respeto apropiado hacia Él, no tienen temor de Dios. Y no estamos hablando de aquellos que solamente viven en Sodoma y Gomorra, de aquellos que están construyendo la Torre de Babel. Estamos hablando de hermanos de la iglesia. En donde quiera que haya pecado, no existe el temor de Dios. Cada vez que tú manifiestas pecado, es porque no tienes temor de Dios. Juan Calvino acerca del temor de Dios dice, en pocas palabras, el temor de Dios es un freno para restringir nuestra maldad. Así que cuando falta, nos sentimos con la libertad de disfrutar todo tipo de libertinaje. En consejería, queridos hermanos, yo veo, cuando hablamos de este tema, de por qué permaneces en esa condición pecaminosa, por qué no puedes dejar lo que estás haciendo, por qué no puedes concluir con esa condición pecaminosa y que te aparta del Señor a ti. Veo que cuando hablan de que manifiestan temor de Dios, no es otra cosa que miedo a ser reprendido por el Señor. Pero ojalá fuera un miedo que los lleve a no pecar. No, es un miedo que tienen de ser lastimados por el Señor. Es un miedo de comparar mi situación ahorita cómoda a cuando el Señor me empiece a tratar, pues me voy a sentir muy
herido, lastimado, ofendido. Entonces estamos hablando de un egoísmo puro. No es temor de Dios. Es simplemente que yo quiero obedecerle a Dios para que Él no tome represalias contra mí. Es simplemente un querer quedar bien para que Dios no me discipline. Ahora, probablemente muchos digan, sí, pero ¿qué es el pecado? O sea, ¿cómo lo puedo ver? En cierto modo hay cosas que hago y no sé si son pecado. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pero consistente reseña de las clases de pecados a los que estás sometido si no tienes cuidado de tu relación con Dios. Bueno, toma nota. Tal vez tengas mucho que confesar después de esta prédica. Toma nota de lo que vamos a mencionar. Mi corazón y yo. Hay los pecados de omisión. Santiago 4, verso 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues muchas veces puedes pensar que solamente son pecado las maldades que cometes. Pero, según lo que dice la palabra de Dios, es igualmente pecado no hacer el bien que debes hacer. Es pecado no hacer lo bueno cuando sabes que puedes hacerlo. Es pecado no hacer lo bueno con quien sabes que debes hacerlo. Es pecado ser indiferente a lo que manda la palabra de Dios, a la necesidad de los demás, al cuidado de tu relación con otros. Es pecado cuando no tomas en cuenta lo que dice Dios que deberías estar haciendo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, dice Proverbios, cuando tuvieres poder para hacerlo. Pero no te niegues. Voluntariamente no dejes de hacerlo. Ten cuidado de mucho de estos pecados. También hay las intenciones pecaminosas. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Probablemente, muchas veces no llevas a la acción lo que está en tu mente, pero la intención que hay en ti es pecado. Probablemente tienes esos pensamientos impuros, ofensas que hay en tu mente, homicidios que no cometes, pero que tienes toda la intención de ejecutarlos. Todo esto es pecado y no agrada a Dios. Todo eso que te imaginas que podrías hacer en contra de alguien, aunque solamente lo pienses, te es pecado. Todas esas acciones que tú haces que te proyecte tu mente hacia un paraíso idílico, codicioso, aunque ni siquiera hayas salido del lugar donde estabas, ya es pecado. Eso no le agrada a Dios. Eso te aparta de la buena comunión con el Señor. Porque te hace desear lo que no te conviene. Las acciones pecaminosas. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Toda acción que no va conforme a la perfecta voluntad de Dios es pecado. Todo lo que hagas está siendo anotado. Y de todo eso vas a dar cuentas. Entonces con esto nos damos también perfecta cuenta que no hay grandes pecados o pequeños pecados. Todo lo que está fuera de su voluntad es pecado.
La diferencia radica, para ti, en las consecuencias que acarrea cada pecado. Los pequeñitos, que tú les llamas así, o les puedo yo de repente bautizar como pequeños, pues te traen consecuencias chicas. Pero esos pecados grandes, que también no lo son así para el Señor, te traen consecuencias enormes. Los pecados encubiertos, ¿escuchaste hablar de ellos? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Cuáles son esos pecados? Son esos que los mantienes encubiertos, socapados, y hasta que de repente los justificas. Y todo eso lo haces con toda la intención de que no sean visibles, de que no se noten. No quieres quedar mal. Para ti mismo solamente, de repente, para empezar. Pero quieres seguir cometiéndolos sin que nadie lo note. Pero Dios lo ve todo y ve esos pecados encubiertos. Mira las intenciones de tu corazón y Él sabe por qué haces, por qué dices, por qué piensas. Todo lo que haces, dices y piensas. Él está al tanto de todo. Entonces, puedes encubrir tus pecados, pero la consecuencia es simple. No vas a prosperar. Tal vez te diste cuenta que de repente hay algo en algunas áreas en tu vida, que todo se ha atascado, que no está prosperando. Y prosperidad no habla nunca de abundancia de dinero y de bienes y muchas cosas. Prosperidad habla de que caminen las cosas por el camino correcto. Y tal vez no está prosperando porque hay un pecado encubierto. ¿Qué es lo que te va a suceder si quieres tomar acción para el remedio? Confiésalo. Confiésalo. Y bueno, para el tema de la confesión, que no es el tema de hoy, pues me estoy preparando porque realmente para nosotros el confesar los pecados es prácticamente dar una larga lista y en algunos casos decir, por si acaso, si alguna cosa de repente ha sido ofensiva para ti, Señor, perdóname. Bueno, ese tema lo vamos a hablar en otra oportunidad. Pero aquí dice que el que confiesa su pecado, ese que está encubierto, pues alcanzará la misericordia de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 24, del verso 14 al 16, dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, pues no conocen la luz. El Señor dice que no hay nada escondido que no vaya a ser expuesto a la luz. No te arriesgues. No te arriesgues. No creas que nadie lo va a notar. Probablemente tú muy esforzadamente los estás camuflando. Pero para empezar, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Escuchaste hablar de los pecados ocultos? El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Son pecados que están en tu corazón, pero quizás no los notas. Quizá ya estás tan acostumbrado a ellos y por eso no los confiesas a Dios. Son esas envidias, rencores, críticas, ácidas y sin misericordia, las injusticias, pecados de tu pasado que no los confiesas.
¿Y por qué no los confiesas? Porque están ocultos a ti. Están como si fueran verdaderas bondades. Son como si fuera parte de tu patrimonio, que puede formar parte de tu currículum. Tengo un carácter fuerte. Oh, cuidado con lo que está oculto. El salmista dice, líbrame, Señor, porque hay pecados que yo no los estoy viendo. Eso no significa la confesión de decir, Señor, líbrame de alguna cosa que haya hecho, si está en tu corazón y sabes exactamente que sí lo has hecho. Es probable que tengas algunas cosas del pasado que tienes que sanar. ¿Has escuchado el pecado de muerte y no de muerte? Primera de Juan 5, 16, 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, habla de cristianos que cometen pecados de muerte. El cristiano siempre peca, pero el pecado de muerte significa practicar el pecado. Vivir en el pecado, sin ningún tipo de arrepentimiento. Y nuevamente les repito, no es que yo me estoy refiriendo a alguien que está asesinando todos los días. Digo, disparándoles o cortándoles el cuello. Pero probablemente está asesinando con malos deseos, con malas intenciones. Esto puede llevar a la muerte, como lo vemos en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 5, del 1 al 6. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Increíble cómo puede llegar el hombre a hacer cosas que lo pueden conducir a la muerte. Y realmente el apóstol Pablo habla de eso de verdad. Y les está recriminando a una iglesia. No está recriminando a un grupo de herejes. Está recriminando a una iglesia. No hagan eso. Lo están dejando ahí, pues esa condición de ese hombre los va a contaminar a todos. Dejas un pequeño pecadillo en ti y te va a contaminar completamente. Pero también hay el pecado imperdonable. Mateo 12, 31 al 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud de irreverencia desafiante.
es menospreciar la obra del Espíritu Santo y rechazar la obra de salvación de Cristo Jesús. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, amada iglesia, hay distintos tipos de pecado, pero la solución para el pecado es solo una y no hay otra. Es la obra de redención en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amada iglesia, tal vez en este momento, en tus anotaciones y apuntes, te has dado cuenta que hay algo que está en tu corazón. Pues no es bueno que se quede ahí. No es bueno porque debes hacer caso a todo lo que dice la palabra de Dios. No es bueno. Toma cuidado de tu vida. Punto número 3. Todos somos merecedores de juicio. Romanos 3:19-20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ahora, todo lo que es pecado pone al ser humano bajo la maldición de la ley. Y esto no es una referencia únicamente para los judíos, porque el hilo del argumento de Pablo es que todos los seres humanos están bajo pecado, así que todos están bajo la ley. Abarca a todos los seres humanos. Estar bajo la ley es una consecuencia de estar bajo pecado, porque si el pecado ha contaminado todo tu ser, entonces mereces el castigo que merecen los que quebrantan la ley. Es maldición, es la muerte en todos los sentidos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo señala que esta horrible descripción de pecado total del hombre viene por la ley, para los que están bajo la ley, para silenciar a cada crítico y para mostrar la culpabilidad de toda la humanidad, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aunque no todos los vicios están en una sola persona, pero se pueden atribuir justa y ciertamente a toda la naturaleza humana. La consecuencia lógica es que la ley no puede justificar. No hay excusas ante el juicio de Dios. Su propósito es mostrar que estás bajo maldición y bajo el juicio de Dios. Si lo que dice Pablo es cierto, entonces significa que tanto tú como yo merecemos nomás la condenación eterna. Estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos ser condenados por la eternidad en el infierno. Dios debe castigar severamente el pecar contra su preciosa ley, el haber amado más esos caminos y actuar con impiedad y odiar a los demás con palabras y con hechos. Dios habla de esta manera porque es evidente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Los judíos en días de Pablo tomaron cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaron solo a los gentiles, no a ellos. Pablo aclara que Dios habla a los que están bajo la ley. La ley no puede salvar. La ley no te puede justificar. Es útil para dar el conocimiento del pecado, pero no puede salvar. Desde los tiempos de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de las obras de la ley. En el jardín del Edén, Adán, después de semejante acción, intentó hacerse presentable delante de Dios con unas hojas de higo que le cubrían el cuerpo. ¡Falló! Dios dice a través de Pablo, la respuesta no está en hacer buenas obras, está en las obras de la ley.
Necesitas entender esto, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto significa que la ley, al ser quebrantada, solo puede condenar, no puede salvar. Entonces representa que aún, si ahora pudieras empezar a guardar y obedecer perfectamente la ley de Dios, no podrías resolver tu desobediencia del pasado o eliminar la culpa presente. Esto significa que guardar la ley no es la manera de Dios para alcanzar la salvación o la bendición bajo el nuevo pacto. La ley te ayuda a conocer el pecado. Es por eso que la ley de Dios nunca fue dada con el propósito de que ganaras tu salvación por cumplirla. La ley no fue dada para que tuvieras conciencia. La ley solamente te hace dar cuenta de lo que es pecado. Esto es necesario, porque sin este conocimiento la gente no puede arrepentirse, tampoco creer en Jesucristo. Es necesario que tú entiendas claramente lo que Dios ha hecho y la manera en la que Él ha encontrado para que tú alcances la salvación. El punto número 4 es: Cristo es nuestra salvación. Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una vez que el hombre ha entendido que es un miserable pecador y ha desechado su propia justicia, está preparado para ver con claridad la obra de Jesucristo. Dios ha provisto una justicia que no depende de las obras humanas. Esta justicia se obtiene a través de la fe, confiando en que Jesucristo puede salvarte completamente. La ley no puede salvarte, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarte aparte de la ley. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de tu propia ganancia y merecimientos, aparte de tus propios méritos, aparte de lo que tú quieras decir: yo ya no voy a pecar nunca más. Esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó. Ya fue dicha hace mucho tiempo al ser testificada por la ley y por los profetas. El Antiguo Testamento menciona que esta justicia vendría. La justicia de Dios está en Jesucristo, ya que todos estaban destituidos de la gloria de Dios y no podían salvarse a sí mismos. Todos estaban contaminados por el pecado y no había salvación ni solución para ellos. Entonces Dios proveyó un sacrificio perfecto. Dios puso como propiciación a su Hijo Jesucristo, como el sacrificio que apacigua la ira justa de Dios en contra de la humanidad. Él cargó el pecado en vez de ti. Él llevó el castigo de tus pecados y a través de su sangre te liberó de la culpa, del pecado, de esa horrible situación en la que te encuentras. Cristo te otorgó el perdón. Y al vivir una vida perfecta, obtuvo una justicia perfecta. Y mediante esa justicia, Dios te ve de forma tan perfecta, como si tú mismo hubieses obedecido como Cristo, aunque no lo has hecho. Cristo es tu justicia y tu justificación ante Dios. Gloria a Dios a Él. Gloria a Dios por su gran obra. La justicia de Dios no es tuya por fe. Es tuya por medio de la fe en Jesucristo. No ganaste la justicia por tu fe, sino que recibes la justicia por medio de la fe en Jesucristo. La fe no es un mérito que te hace alcanzar la salvación.
sino es el medio a través del cual recibes el regalo de la salvación. Pero la fe no es confiar o esperar. Porque has escuchado tú esa frase que está claramente dicha en la palabra de Dios. Los demonios también creen en Dios. No es esperar o confiar que Dios haga algo sin confiar en su palabra, en cuanto a la persona de Cristo como su Hijo, y en la obra de Cristo por ti en la cruz. Después de guardar la fe, la vida de confianza empieza. La confianza siempre espera lo que Dios hará, pero la fe ve lo que Dios dice que ha hecho y cree en la palabra de Dios, teniendo la convicción de que es verdad y verdadera para ti. No hay otra manera de obtener esta justicia. No puedes ganarla a través de la obediencia a la ley. Es una justicia recibida a través de la fe en Cristo Jesús. La justificación resuelve el problema de la culpa del hombre ante un juez justo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. La propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. La frase "todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios" está absuelta por la oferta de ser justificados gratuitamente por su gracia. Está disponible para todos los que crean en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. La ramera, el mentiroso, el asesino están lejos de ella, pero tú también lo estás. Todos están destituidos, pero todos pueden ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por fe en la obra de Jesucristo. No se puede describir cada manera en la que el hombre queda destituido de la gloria de Dios, pero de repente vamos a intentar poner aquí 4 formas básicas. La primera falla, el hombre falla en darle la gloria a Dios, en sus palabras, en pensamientos y acciones. En una reunión que tuvimos con los pastores el pasado miércoles, estudiando el Evangelio de Juan, pues hizo recuerdo el expositor en decir que estaba el Señor Jesús delante de la familia de Lázaro, y Lázaro había sido enterrado hace 4 días y ya hedía. Y la hermana de Lázaro le reclama y le dice: Señor Jesús, si tú estabas aquí no hubiese habido esto. Y él dice: vamos. No, ¿para qué vamos? Si ya está hediondo. Quiten la roca. No, ¿para qué la van a quitar? Ya está deshecho su cuerpo, ya está podrido, ya no hay caso. Y entonces Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? E inmediatamente dice: sal, Lázaro, de la tumba. El hombre falla al ver las cosas que ve con sus ojos naturales, y entonces no puede ver la gloria de Dios. El hombre falla porque primero le pide pruebas a Dios y no ve la gloria de Dios. Falla al rechazar la gloria de Dios y la recompensa que Dios da a sus siervos fieles. Porque no cree, porque primero quiere pruebas. Falla en reflejar apropiadamente la gloria de Dios al negarse a ser conformado a su imagen. Una de las grandes acciones que podemos ver en la obra de Dios en nosotros mismos es todos esos cambios y transformaciones que Él hace, que nosotros no podemos hacerla. Él realiza cambios en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es
ver la gloria de Dios. Pero hay muchos que no quieren, que no creen. No, ¿cómo pues se va a salvar esto? Y fallan en obtener la gloria de Dios que va a otorgar a su pueblo al final de toda la historia. Fallan en otorgarle a Dios el mérito de ser Él, el único Dios todopoderoso. Y al estar en ese estado pecaminoso, la única manera en la que puedes ser justificado es gratuitamente. No lo puedes comprar con buenas obras. Si no fuera gratuita, no hay caso de obtenerla. Así que es justificado gratuitamente por la gracia. Es ese favor inmerecido, dado sin importar a lo que realmente el hombre merece. La salvación solo es posible debido a la redención que está en Jesucristo. Y Dios no va a dar su justificación aparte de la obra de Cristo Jesús. La redención tiene la idea de comprar algo nuevo, involucra un costo. Sin embargo, es Dios quien ha pagado ese costo. Así que tú eres justificado gratuitamente. La palabra redención tiene su origen en la descripción de la liberación de prisioneros, esos que estaban retenidos en la guerra mediante el pago de un precio, y eso se conocía como rescate. Con el paso del tiempo fue extendido para incluir la liberación de los esclavos, también por el pago de un precio. La idea de redención significa que Jesús te compró, por lo tanto le perteneces a Él, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jesús, a través de su muerte, fue la propiciación, el sacrificio sustituto por ti. Él fue juzgado en tu lugar, y el Padre manifestó su justicia en el juicio contra el pecado, mientras te perdonaba a ti, que eras el que merecía el juicio. Esa antigua palabra griega para propiciación, hilasterión, también es usada para el propiciatorio, esa cubierta del arca del pacto. Y sobre esta cubierta la sangre del sacrificio era rociada como expiación por el pecado. Se podría decir Jesús es nuestro propiciatorio. Tiene la idea más directa de un sacrificio sustituto. En el Antiguo Testamento, Dios pasó por alto los pecados de los que confiaron en la venida del Mesías. En la cruz, todos esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino que fueron pagados con la sangre del Cordero de Dios. La idea es que a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, los que miraban con fe al Mesías, que Él vendría algún día, tenían sus pecados cubiertos. Es como una especie de pagaré. Esta cubierta temporal se canjeó por el pago total en la cruz. En la cruz Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, un veredicto legal de no culpable, mientras permanecía justo. Porque la pena justa del pecado fue pagada en la cruz. Es fácil que alguien solo sea justo para mandar al pecador culpable al infierno, como lo haría un juez justo. Es fácil que alguien pueda ser solo el que justifica, es decir, decirle a cada pecador culpable, yo declaro perdón, eres declarado no culpable. Pero Dios encontró la manera de ser justo y ser el que justifica al que es en la fe en Cristo Jesús. Dios quiso dar la más evidente demostración de su justicia y de su misericordia. De su justicia al requerir un sacrificio y al rehusarse absolutamente a dar salvación a un mundo perdido de cualquier otra manera que no sea al proveer el único sacrificio por su misericordia que requería su justicia. Vamos a concluir. La doctrina del pecado no tiene como fin desalentarte, ni tampoco volverte un legalista. Su propósito es que entiendas con humildad la condición en la que todos están sin Cristo.
Esto es para que veas la necesidad que tienes de acercarte a Dios y descansar plenamente en su gracia. Cristo lo es todo para ti, y por eso no debes confiar en ti mismo, sino en el perfecto sacrificio de Jesucristo. Por eso, no confíes en tus propias obras. Para vivir a la luz de este pasaje tienes que dejar de confiar en tus propias obras. Todos somos malos por naturaleza. Nada de lo que hagas podrá darte el cielo como recompensa. Nunca intentes ganar algo delante de Dios, porque todos tus esfuerzos van a ser inútiles. Tú digas tal vez de repente, sí, pero yo ya soy salvo. Que se vean las evidencias en tus obras. Que se vea la evidencia clara de que tu vida ya no está prisionera del pecado. Pero no porque hagas grandes esfuerzos. No porque hagas tú todo un bagaje de cosas para eliminarte a hacer lo bueno, sino que tu vida dependa del Espíritu Santo y obres según su voluntad. No dejes un pecado sin confesarlo. A cada momento que peques, porque pecas a cada momento, inmediatamente confiesa ese pecado. No dejes que se esconda o lo olvides. No dejes que el pecado te aparte de la buena comunión con Dios. No dejes que sea parte de tu vida. Y una vez que lo hayas confesado, cree que has sido limpiado de tu maldad. Y por eso ya no tienes deseos ni ganas de volver a pecar. Toma la fuerza de Dios para hacerlo de ese modo. Pon tu confianza en la obra de Jesucristo. Finalmente, esta es la meta del pasaje y de esta predicación bíblica. Toda tu confianza debe estar en la obra perfecta de Jesucristo. Jesús lo debe ser todo para ti. Él entregó su vida por tu salvación y te dio su Santo Espíritu para que vivas la vida que le agrada a Dios. ¿Eso lo crees? ¿Crees eso? Verás la obra de Dios. Verás la gloria de Dios en tu vida. Dale gloria a su nombre. Busca de su gracia, descansa en su perdón, ruega al Padre en su nombre, que Cristo sea todo para ti. El pecado es la peor enfermedad que puedes tener. No dejes que destruya tu vida. No dejes que se enraíce en tu corazón. Y no dejes nunca un pecado sin confesarlo. Arrepiéntete y haz que haya una fiesta en el cielo. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre nuestro, realmente después de reconocer en el texto de la carta a los Romanos que nuestra condición es deplorable, irremediablemente, pues no nos queda más que agradecerte, Señor, por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Pero no será eso que automáticamente nos va a salvar, sino debemos creer. Debemos creer plenamente, Señor, que esa obra es perfecta, total y absoluta, y que nos separa completamente de una vida dependiente del pecado. Señor, te pedimos perdón por cada pecado que cometemos. Pero también, Señor, yo te pido perdón por todos aquellos que creyendo que están viviendo la vida cristiana, que creyendo que tú les has dado tu Santo Espíritu, están simplemente haciendo esfuerzos humanos en su propio corazón para tratar de no pecar. Y te pido por ellos, Señor, para que tú redimas sus vidas, para que tú tomes control de ellos y les salgas al encuentro y los tomes a tu cargo. Señor, oramos por cada uno de nuestros seres amados, por aquellos que no te conocen todavía, Señor, porque todavía están viviendo en su vida completa de dependencia y de
de prisión en el pecado. Te pedimos que tú los liberes, Señor. Te rogamos por ellos. Encomendamos nuestras vidas, Señor, en esta semana para que refleje el carácter de Jesucristo, que nunca pecó, que fue tentado, pero jamás cayó en pecado. Señor, haz que nosotros podamos ver tu gloria, porque creemos en ti, porque te creemos a ti, porque creemos que toda tu palabra es verdad. Gracias, Dios bendito, porque también nos permites acercarnos con nuestras ofrendas, porque lo hacemos de todo corazón, no esperando, Señor, un beneficio por hacerlo, sino simplemente queremos reflejar la obediencia a tu palabra. Queremos ser fieles a ti, Señor. Y por eso, hoy, en esta tarde, queremos darte gracias por el sacrificio de Jesús y por haber puesto en nosotros la fe suficiente para poder creer en Él. Por eso te damos gracias, Dios, y bendecimos la vida de cada uno de quienes están en este momento atendiendo esta prédica. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te busco.
Hemos escuchado una alabanza que habla de un corazón que busca a Dios, pero había explicado el pastor de que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios sin que Él esté ya en el corazón. Por eso, si esta alabanza la has cantado tú, en realidad le estás diciendo: Señor, yo busco tener un contacto íntimo contigo. Yo busco tener una relación constante contigo. Yo busco momentos especiales para encontrarme en intimidad contigo, Señor. Yo busco que mi vida sea transformada por ti, Señor. Qué lindo. Qué lindo si tú lo has cantado en ese sentido y no en el sentido de creer que Dios está perdido y que lo estás buscando. O en el sentido de que tú tienes el mérito de buscar a Dios. Qué bueno que puedes escuchar, entender y comprender lo que estás cantando, para que sea como una especie de oración elevada al Señor. Vamos a tener una semana muy interesante. Pongan su mente y su corazón en lo referido a las elecciones para que el Señor les guíe a través de su Santo Espíritu. Pongan la mente y su corazón en todas las reuniones en las cuales van a seguir habiendo durante esta semana, incluida la del viernes, que será de las familias. No dejen que las distracciones los aparten. Acérquense lo más que puedan al conocimiento perfecto de la palabra de Dios, por todo el esfuerzo que están haciendo los hermanos, para que ustedes y nosotros seamos edificados, para que toda la iglesia del Señor crezca en armonía en su voluntad. No desperdicies el tiempo. No digas que estás muy cansado o muy ocupado. Cuida tu salvación, con temor y con temblor. Que Dios te bendiga. No te olvides de las indicaciones para el próximo domingo. Haz la voluntad del Señor.